Para muchos esta palabra resuena fácilmente y claro, creo que todos hemos mínimamente compartido una parte de nuestra existencia en una, pero la contracultura nació no solo como un camino para los solitarios, sino también como un mensaje ante las adversidades que enfrentaban algunos grupos marginales de la población. En México fueron varias que nacieron en otro país, pero debido a varios factores llegaron al Estado mexicano. Es importante conocer estas contraculturas, como también es esencial saber sus características más importantes y por obvias razones conocer su evolución en todos los lugares donde se establecieron. Así es como en este corto video analizaremos tres de ellas, los famosos pachucos, los existencialistas y los beatniks, su comienzo y su evolución a través de los años. Desde siempre, los jóvenes de ascendencia mexicana en Estados Unidos han vivido contextos de severa explotación, marginación y discriminación desde los años 40 y especialmente después de ser utilizados como carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, manifestaron su identidad marginal de muchas maneras. En el país más rico del mundo que ostentaba su poderío y su destino manifiesto, el mexicano estadounidense, salvo pocos casos, era sirviente o peón de la más baja categoría y tenía que soportar el desprecio del gringo o pasarla muy mal si se rebelaba. Los jóvenes, para bardearse de la hostilidad circundante, formaron pandillas y establecieron al barrio como su patria y a las calles como su territorio natural. Se peleaban y se emborrachaban, cometían atracos y todo el tiempo tenían que tolerar a la policía y a los blancos más racistas. A estos jóvenes se les empezó a conocer como pachucos. Un mito de origen señala que en un principio existió un muchacho apodado el Pachuco porque había nacido en Pachuca, aunque desde los 2 años de edad sus padres lo habían llevado a Los Ángeles. Este chavo pronto y sin demasiados esfuerzos lideró una pandilla de rufianes que hizo mucho ruido por revoltosa y temeraria, pero también por los lucidores trajes con que iba a las fiestas. Estos jóvenes adoptaron la forma de vestir de los jazzistas más famosos de la época. Se ponían holgados trajes resplandecientes, elegantes, de pantalones de pliegues en la cintura y valencianas estrechas como tubo. Sus sacos eran largos, de amplias solapas cruzadas y grandes sombreras. Usaban corbatas anchas como banda presidencial y sombreros de fieltro. El suit suite, como era conocido, se volvió también por méritos propios el traje del pachuco y causó sensación pues era diferente, llamativo y provocativo. Los pachucos fueron un fenómeno contracultural en varios aspectos. Lo protagonizó gente joven y propuso un atuendo. Caló, música y baile que los identificaba. Repudió al sistema porque éste a su vez lo rechazaba, pero el nivel de conciencia de la rebelión era casi nulo, y con gusto los pachucos se habrían integrado al sistema de haber podido. Sin embargo, se cerró para ellos y los reprimió lo más que pudo. Se trató de una rebelión instintiva, visceral, primitiva, que llamó la atención porque era auténtica, vistosa y provocativa, aunque claro, encontró grandes incomprensiones. En todo caso, estos elegantes y sinuosos maestros se extendieron a las zonas fronterizas mexicanas donde se reprodujeron con naturalidad, pues muchos jóvenes de las fronteras se apantallaron con los elegantes trajes de los pachucos. En la Ciudad de México hubo algo parecido, pero no eran pandillas de jóvenes, sino gente que se entusiasmó con la elegancia de la vestimenta de ellos. Primero se les conoció como tarzanes, pero a fines de los 40 se hablaba ya de los pachucos, especialmente cuando en la bisagra de las décadas los popularizó Tintán, alias Germán Valdés, a quien no le costó trabajo hacerlo porque era un auténtico pachuco de la frontera.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre y Albert Camus obtuvieron gran popularidad con sus tesis filosóficas conocidas como existencialismo. Estas se hallaban expuestas en sus libros teóricos, El ser y la nada de Sartre, El hombre rebelde y El mito de Sísifo de Camus, para solo mencionar 3 obras medulares, pero también en novelas, cuentos y obras teatrales, que generaron una fuerte excitación en varios jóvenes franceses. El existencialismo se hallaba sintonizado con ideas de Martin Heidegger, Karl Jaspers, Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, entre otros, y era una corriente pesimista, desencantada, pero humanista e incluso con algunos tintes románticos. En todo caso, expresaba la atmósfera desoladora que pendía en Europa después de nazis, fascistas y bomba nuclear. El existencialismo influyó enormemente porque fue una de las primeras manifestaciones de un espíritu de los tiempos o un estado de ánimo colectivo, de ese encanto paulatino que después abarcó casi todo el mundo, pero en los años 50 los primeros en manifestarlo fueron algunos jóvenes franceses, entusiastas de la obra de Sartre y Camus, que empezaron a llamar la atención porque se vestían de negro y se dejaban la barba y bigote. Eran jóvenes sensibles y satisfechos que se la llevaban por los cafés y bares de París. Estos tataranietos de los poetas malditos se dejaron ver bien en algunas películas de la nueva ola francesa de fines de los 50. El ambiente, por ejemplo, en los primos de Claude Chabrol, y el espíritu radiante en las personalidades de Michel Picard y Patricia en Sin aliento de Jean-Luc Godard. Hacia fines de los 50, el existencialismo se había dado a conocer en gran parte del mundo y los libros de narrativa de Sartre y Camus se pusieron de moda internacionalmente. Por supuesto, apreciar el cuerpo de las ideas que sustentaba el existencialismo se requería un entrenamiento en lecturas filosóficas, pero la narrativa era más accesible, oscura y sumamente inquietante. En 1945, los jóvenes escritores Jack Kerouac y Allen Ginsberg, de 23 y 17 años respectivamente, conocieron cada quien por su lado a William Burroughs en la Universidad de Columbia de Nueva York. Burroughs, nieto del dueño de la compañía de máquinas registradoras, tenía 31 años y a pesar de que se había graduado en Harvard, era un gran conocedor de literatura, psicoanálisis y antropología. Además le gustaba la morfina y la heroína. De más está decir que impresionó profundamente a los chavos, quienes lo tomaron como una especie de tutor, de gurú, a la vez que establecían una gran amistad entre ellos dos. Más tarde se les unieron los poetas Gregory Corso, Gary Snyder y el novelista John Cleon Holmes, y obviamente el loco del tiempo completo, Neal Cassady. Todos coincidían en una profunda insatisfacción ante el mundo de la posguerra. Creían que urgía ver la realidad desde una perspectiva distinta y escribir algo libre, como las improvisaciones de jazz, una literatura directa, desnuda, confesional, coloquial y provocativa, personal y generacional, una literatura que tocara fondo. Todos estuvieron de acuerdo también en consumir distintas drogas para facilitar, decía muy serio Allen Ginsberg, el descubrimiento de una nueva forma de vivir que nos permitiera convertirnos en grandes escritores. En un principio le tupieron a las anfetaminas, pero también a la morfina, el opio, la marihuana y por supuesto a todo tipo de alcohol. Fueron pioneros de los alucinógenos, el peyote en un principio, y por ahí consolidaron su interés por el orientalismo y el misticismo. Los beatniks constituyeron un fenómeno contracultural, compartieron el desencanto de los existencialistas, pero le dieron un sentido totalmente distinto. La literatura fue su gran vía de expresión. También crearon un lenguaje propio, exploraron su naturaleza dionisiaca y favorecieron el sexo libre, el derecho al ocio y obviamente la hueva creativa y a la intoxicación.
Fueron hedonistas y lúdicos, consumieron drogas para producir arte, para dar mayor intensidad a la vida y para expandir la conciencia. Manifestaron una religiosidad de inclinaciones místico-orientales y el jazz fue su vehículo musical. Rechazaron conscientemente el sistema y siempre dejaron ver una conciencia política traducida en activismo pacifista. Casi todo esto sería asumido por los hippies en los años 70. En México se dieron pocos beatniks, el más conocido de todos fue el poeta Sergio Mondragón, quien con su esposa Margaret Randall fundó El Corno Emplumado, una excelente revista literaria bilingüe donde publicó la plana mayor de los poetas beat de Estados Unidos. Muchas gracias por el video y espero que les haya gustado. Hasta pronto.